Te voy a contar una historia que siempre hace que la gente deje el vaso a la mitad y se quede en silencio, como si por un momento el mundo respirara más despacio. Es la historia de Julián, al que todos en el pueblo le decían el flojo, no por maldad, sino porque era verdad. Julián tenía un talento especial para evitar cualquier cosa que oliera a esfuerzo. Si había que cargar sacos, Julián se doblaba el tobillo justo a tiempo. Si tocaba madrugar, la fiebre le subía a las 5 y le bajaba a las 10. Y si el trabajo venía caminando hacia él, te juro que el hombre encontraba una sombra donde esconderse hasta que el trabajo se aburriera y siguiera de largo. Una tarde, cuando el sol todavía bañaba de oro los techos de Calamina y las campanas de la iglesia marcaban las 6, Julián se fue a la quebrada para pensar la vida. Eso decía cada vez que solo quería estar sin hacer nada. Se tendió bajo un molle viejísimo, ese árbol que parece que te mira y te juzga, se tapó la cara con el sombrero y se prometió que solo sería un ratito. Llevaba un pan con queso que nunca mordió y una cantimplora de agua que jamás abrió. Se quedó pensando en lo injusto que era tener que trabajar para vivir y en lo bien que se sentía no pensar en nada. Dicen, porque los viejos del pueblo siempre tienen una explicación, que en la quebrada viven duendes que duermen a los flojos para que sueñen su vida entera. Otros aseguran que un viento frío, de esos que bajan de los cerros con olor a eucalipto, sopló tan parejo y tan largo que lo arrulló como a un niño. Sea lo que sea, lo cierto es que Julián cerró los ojos y el tiempo, ese caballo desbocado que nunca se cansa, pasó sobre él sin que se diera cuenta. Cuando los volvió a abrir, el sol ya no estaba en el mismo sitio. Era otra tarde, sí, pero de otra vida. Julián se incorporó, sacudiéndose el polvo del sombrero, y notó primero algo mínimo: la hierba a su lado era alta y el tronco del molle tenía una nueva cicatriz. Un zumbido extraño cortó el aire y él, asustado, miró al cielo buscando abejorros gigantes. Era un dron. Detrás, desde el pueblo, llegaba un rumor distinto, como de feria permanente, con motores que no conocía y voces multiplicadas. Bajó por el sendero con las piernas entumidas, el cuerpo duro como si hubiera dormido una siesta de invierno. Llegó a la plaza y se encontró con su primer fantasma, la tienda de Don Rosendo. Aquella bodega de madera y cajas de fruta ya no estaba. En su lugar habían puesto un minimarket con puertas que se abrían solas. Él se acercó con el sombrero en la mano, y las puertas, como si lo reconocieran, se abrieron suspirando. Dentro todo olía a plástico nuevo y café. Quiso comprar una gaseosa para sacarse el susto y sacó sus monedas viejas. La muchacha de la caja lo miró raro, como si trajera piedras. «Aceptamos tarjeta o QR, señor», dijo con una sonrisa automática. Julián fingió que entendía, dejó la botella donde estaba y salió, empujado otra vez por las puertas que parecían decidir por él. Caminó y caminó buscando un rostro conocido. El taller del herrero era ahora un cowork, la radio del pueblo se había mudado a un podcast con una cabina de vidrio que dejaba ver a dos chicos con audífonos gigantes hablando a cámaras invisibles. Un muchacho, con un celular más grande que su mano, se le acercó. «Tío, ¿le tomo una foto? Usted tiene una pinta increíble, así vintage». Julián retrocedió. No entendía nada. Miró el reloj de la iglesia y por un segundo respiró. Seguía ahí, con su cara de siempre. Tocaron las 6. «Ah, por lo menos esto no cambia», se dijo, y quiso reír, pero la risa se le partió en dos cuando vio a una mujer cruzar la plaza con el paso cansado de las madres que lo han visto todo. Era Marta, la hija de Don Rosendo. O eso creyó. Se acercó con la felicidad torpe de quien se encuentra un recuerdo, pero en la cara de la mujer había algo que él no conocía: años, muchos años, y una arruga en la frente que no estaba antes. Marta se atrevió. Ella lo miró como se mira a alguien que se parece a alguien. «Mi madre se llamaba Marta», respondió. «Yo soy Mariana». Entonces, como un jarro de agua helada, la verdad, el flojo había dormido 20 años. 20. Mientras él se abanica bajo el molle,
Medio pueblo había tenido hijos, otros se habían ido, algunos no estaban. Su madre, la vieja Domitila, que lo esperaba siempre con un plato tapado para que no le entraran moscas, hacía 5 años que descansaba en el cerro, bajo una cruz sencilla con su nombre. Julián no lo sabía, pero lo supo al ver a Mariana, porque a veces el corazón entiende antes que la cabeza. Corrió al cementerio. No había llevado flores, pero arrancó unas pequeñas que crecían al borde del camino. Encontró la cruz, el nombre de su madre y, debajo, la fecha. Los números eran una bofetada. Se arrodilló. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin excusas. Se sentó a hablarle, como hubiera querido hacerlo tantas tardes que pospuso por pereza. Le contó que había dormido, que no sabía cómo, que perdonara la cobardía con que vivió. «Mamá, me dormí y el mundo se fue sin mí», murmuró con la voz de los que llegan tarde a todo. Cuando se levantó, llevaba en el bolsillo un puñado de tierra húmeda y en la cara una decisión. «Porque mira, te digo, hay gente que necesita perder algo para encontrar el camino, y hay otros que necesitan perder 20 años». Julián volvió al pueblo caminando derecho, con un hambre nuevo, no de pan, sino de tiempo. Fue primero a la escuela, que ahora tenía paredes pintadas con murales de colores y un patio con juegos. En la puerta, un cartel: «Se buscan voluntarios para la biblioteca». Se presentó sin carta ni recomendación. «No sé leer bonito, pero tengo ánimo», dijo, sintiendo que cada palabra pesaba menos que antes. La directora, una mujer menuda con ojos de maestra vieja y corazón de chicote, lo miró de arriba a abajo. «¿Usted es el hijo de Domitila?», preguntó. «Sí». La mujer apretó los labios y asintió con esas decisiones que no se anuncian: «Pase». Los libros pesan menos cuando uno los comparte. Fue así que Julián empezó a cargar cajas, a ordenar estantes, a barrer pasillos. Al principio su espalda se quejaba como gato viejo, pero en ese dolor, extraño y limpio, había un gusto que nunca antes había probado: el gusto de haber hecho algo en el día. Se volvía a dormir bajo el muelle, claro, pero ya sin esconderse, y no por 20 años, sino por 20 minutos, para volver al trabajo con olor a polvo y papel. Los niños llegaron como llegan las bandadas cuando alguien les pone agua. Preguntaban, reían, corrían entre los anaqueles. Julián aprendió a usar el catálogo en una computadora que le hablaba con iconos, aprendió a imprimir fichas y a escanear portadas. Sí, se equivocaba seguido, pero ahora no se reía para salirse, se reía para quedarse y corregir. Un día, un chiquillo con la gorra al revés se sentó frente a él con una confesión que a Julián le mordió el alma: «Mi papá dice que soy flojo y que así no llegaré a nada». Julián se acomodó en la silla, inclinó la cabeza y, con la voz baja, le contó un cuento sin decirle que era suyo. Había una vez un joven que se dormía cuando había que sembrar. Un día se quedó dormido tanto rato que, cuando despertó, los árboles ya daban sombra, los niños que no conocía corrían como si él fuera un extraño, y su madre descansaba en el cerro. El joven creyó que había perdido su vida, pero descubrió que todavía tenía las manos. Las manos, ¿ves? Con eso se empieza. El chico se guardó la historia en los ojos. Días después volvió con un cuaderno. En la portada había escrito: «Mis manos». Mientras eso pasaba, el pueblo seguía cambiando. Abrieron una planta de agua pequeña, arreglaron la carretera, llegaron turistas con mochilas y cámaras que veían belleza donde antes solo había rutina. Julián, que había sido un perdedor en su propia casa, empezó a volverse útil. Lo llamaban para cargar, para pintar, para parar sillas en las kermeses y tumbarlas al final. Descubrió que el cuerpo tiene memoria y que, si lo usas, te perdona los años que lo trataste como mueble. Compró, con lo poco que le pagaban en la escuela, un par de zapatillas que chirriaban como hojas nuevas y una gorra que le hacía sombra en la frente. Empezó a comer mejor, a dormir de noche, a despertar sin que le duela el día. No te miento, no fue rápido ni fácil.
La pereza no se va porque uno hace un juramento en un cementerio. Se queda escondida, como gato, esperando el primer descuido para saltarte a la espalda. A veces, cuando llovía y el pueblo olía a tierra mojada y sopa, Julián miraba su cama larga como un camino de feria y sentía que el sueño lo invitaba a bailar. Pero ya no era el mismo. Había aprendido un truco que parecía tonto y era sabio. Cuando la pereza le hablaba, él hacía algo chiquito. Lavar un plato. Barrer 1 metro de pasillo. Escribir una lista. Lo que fuera, pero algo. Y ese algo era como una piedrita que rueda y, de pronto, tiene todo un cerro detrás. Hubo un momento en que la vida le presentó la prueba que confirma si uno cambió de verdad, el trabajo que dolía de veras. La municipalidad, con recursos que parecían caídos del cielo, decidió construir un canal pequeño de riego para los huertos del barrio alto. Pedían voluntarios. Era cavar bajo el sol, tirar piedra, mezclar cemento, llevar la carretilla por un camino que se inclinaba como si quisiera sonar campanas. Julián levantó la mano. No por heroísmo, por deuda. La primera semana llegó a su cuarto cojeando, con las manos abiertas en heridas rojas. La segunda, empezó a cantar mientras empujaba la carretilla. La tercera, su espalda ya no lloraba, cantaba con él. Una tarde, sentado en el borde del canal recién enlucido, Julián vio pasar a Mariana, la hija de Marta, con su niño de 3 años sobre los hombros. El pequeño señalaba el agua que por fin corría como una cinta viva y reía a carcajadas. ¿Quién hizo el río?, preguntó. Y Mariana, sin saber que estaba regalándole a un hombre una medalla invisible, respondió, lo hicimos nosotros. Julián se tragó una alegría que no le cabía, miró sus manos, ahora con callos, y se dijo sin decirlo, estoy despierto. A ese despertar lo persiguieron historias nuevas. Un grupo de mujeres organizó un club de lectura en la biblioteca. Julián, que nunca había terminado un libro antes, leyó el primero de principio a fin. Descubrió que leer también es un tipo de trabajo, uno que te saca sudor del alma y que la imaginación también necesita músculo. En una de esas tardes de lectura, la directora anunció un concurso de relatos, cuenten una historia del pueblo. Julián no sabía por dónde empezar, pero volvió a la quebrada, se sentó bajo el muelle, miró la cicatriz del tronco y dejó que un lápiz torpe le dibujara la memoria. Escribió la historia de un hombre que se durmió 20 años y que un día, al abrir los ojos, encontró que la vida era otro idioma. La llamó El que volvió. No ganó. Quedó segundo. Y ese segundo, lejos de doler, fue como una palmadita de esas que te empujan sin tumbarte. La chica que ganó, una joven que escribía como quien escucha a las piedras, se le acercó después, tu cuento me hizo llorar. Mi papá también se perdió, pero distinto, se fue lejos a trabajar y volvió cuando ya todos éramos más grandes. Te entiendo. Julián se dio cuenta de que las pérdidas son distintas y sin embargo hermanas. Agradeció con un gesto y se guardó esa frase como quien guarda un pan para el camino. Un domingo, Julián subió al cementerio otra vez. Llevó flores, limpió la tierra, repasó con el dedo las letras del nombre de su madre. Le contó lo del canal, lo de los niños, lo del cuento. Le pidió perdón otra vez, no por costumbre, sino para recordar. Mamá, dijo, dormí 20 años y desperté de golpe. Pero lo que más me pesa no es lo que el tiempo me quitó, sino lo que yo dejé de dar. Estoy aprendiendo a dar a destiempo, ¿me ves? Estoy aquí. Un viento suave le respondió en la espalda, de esos vientos que no enfrían, sino que empujan. Con el tiempo, el apodo cambió. Ya nadie le decía el flojo. Alguno probó con el dormilón, pero a la semana quedó viejo. Le empezaron a decir Julián el despierto, y si eso te suena exagerado es porque no lo viste caminar por la plaza a las 6, cuando las campanas suenan, saludando por nombre a los niños que pedían cuentos, a las viejas que le daban tarea, Julián.
Bajé esta caja y a los turistas que lo paraban para sacarse fotos con ese señor con sombrero y ojos de haber visto 2 vidas. Él se dejaba porque había aprendido a no pelearse con lo que no importa. Lo importante era otra cosa. Una noche, ya tarde, lo buscaron a la puerta, un chico del barrio alto, con ojos rojos de tanto mirar pantallas. No puedo dormir, confesó. Julián sonrió de medio lado. Yo dormí 20 años sin merecerlo, dijo, ¿quieres probar a cansarte bien? Lo llevó al canal, caminaron en silencio hasta donde el agua golpea una piedra y se rompe en espuma. Mañana vienes temprano, le propuso, y movemos arena. Después te presto un libro y en la tarde juegas pelota. Si el cuerpo se gasta, el sueño viene. Si la cabeza se llena de historias, el sueño descansa. El chico volvió al día siguiente y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormido antes de medianoche, con una sonrisa que no era de meme. No te voy a decorar el final con fuegos artificiales. La vida no es así. Julián no se casó con una reina ni lo eligieron alcalde. No descubrió una mina ni escribió una novela que lo hiciera famoso. Lo que sí pasó es más simple y, si me preguntas, más grande, se volvió útil, querido y necesario. Aprendió a llegar a la hora, a decir sí cuando debía decir sí y no cuando correspondía. Aprendió a estar cansado con dignidad. Empezó a guardar cada domingo una parte de su paga para plantar árboles alrededor del muelle, y cada vez que un niño preguntaba quién había hecho el bosquecito, él respondía como Mariana aquella vez, lo hicimos nosotros. Y si me pides la moraleja, te la digo sin grandilocuencias, la pereza no es descanso, la pereza es olvido. Descanso es parar para volver mejor. Olvido es parar hasta que el mundo te deja atrás. Julián durmió 20 años y despertó en un mundo que no conocía. Pero lo más sorprendente no fue el mundo, fue descubrirse a sí mismo, al fin, como alguien que, en medio de todo lo nuevo, todavía podía estrenar sus manos. Hasta hoy, cuando voy a la quebrada y el viento baja con olor a eucalipto, me parece verlo sentado bajo el muelle, con el sombrero en la rodilla, mirando las cicatrices del tronco como quien lee, no en un idioma de letras, sino en uno de surcos. Me acerco, le pregunto cómo va, y él me responde con la naturalidad de los que encontraron su lugar, trabajando un poco, descansando bien, despertando cada día. Ya no me pierdo, amigo. Ya no me pierdo. Y yo, que lo escucho, guardo silencio un momento, porque hay historias que te dejan así, con la sensación de haber despertado también.